no veía más allá de la oposición. Yo me levantaba pensando en eso y todo mi día, toda mi planificación era eso. Decir que seré yo, que soy una inútil. Esa palabra me la he repetido 25 millones de veces. Pero también he aprendido que es importante el respirar, el tomar aire, el parar. Hola, estoy bien. ¿O te lo cuento? Este es un podcast de testimonios reales con Lucía Vargas. Bienvenidas, bienvenidos a Estoy bien o te lo cuento, un podcast patrocinado por Centro Vitaria Psicología Sexología. Bueno, hoy vamos a hablar de las personas que más daño nos pueden hacer, podemos decir, que viene siendo pues uno mismo o una misma. Seguramente que muchas personas ya empiezan a identificarse. A veces nos hablamos tan mal, tenemos un diálogo tan negativo, a veces nos autoexigimos tanto. Y de eso precisamente es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Para ello, he invitado a una paciente del centro, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nieves? Muy bien. Bien, bueno, antes que nada agradecerte que hayas acudido aquí, que hayas asistido, porque como siempre decimos, pues fácil no es, me imagino, pero oye, que estuviste muy, muy dispuesta desde el primer momento, ¿verdad? Hemos tenido que esperar un tiempecito y ahora contaremos por qué, sí. ¿Verdad? Que tú te quedarás libre, pero bueno, de esto de la exigencia, algo te suena, entiendo. Sí. Nieve, si te parece, para empezar, dinos un poquito quién eres tú, qué es lo que haces, qué edad tienes, hasta donde tú quieras. Pues bueno, me lo tengo hasta que pensar, 31 años, soy maestra, he estado por Huelva viviendo, también hace poquito he estado de oposición, entonces claro, he estado muy liada con eso y poco más. Bien. De hecho, el tema de la oposición, ¿no? Es de hecho el motivo por el que hemos esperado un poquito que tú te quedaras libre y también de alguna manera es como, la muestra, ¿no? De justo lo que estamos hablando, ¿no? Tú, si quieres, empezamos comentando un poco cuánto tiempo llevas tú de opositando. Pues opositando llevo desde el 2000, prácticamente desde que terminé la carrera, desde 2015, fueron mis primeras oposiciones. Y lo que pasa es que mis oposiciones son un poco diferentes es que cada oposición es un mundo. La mía son cada 2 años. Entonces, en realidad llevaré como unas 4 oposiciones que yo recuerdo. Bueno, que son muchos añitos. Eso sí. ¿En qué momento vienes aquí a terapia? ¿En qué momento? Digamos, en la cronología, ¿no? De estas oposiciones. Pues cuando ya me superaron en el sentido de que no podía lidiar con mi día a día y las oposiciones ocuparon un espacio muy grande en mi vida y era como que no veía más allá de la oposición. Yo me levantaba pensando en eso y todo mi día, toda mi planificación era eso. Y era un pensamiento muy rumiante, muy obsesivo y ya pues me hacía mucho daño a mí misma, a las relaciones que yo tenía con otras personas y yo ya como que me perdí en el proceso y ya me perdí a mí misma. Pero yo soy una persona pues me gusta mucho la broma, me gusta mucho el entrar, el salir y es que yo a mí misma no me reconocía en ese proceso. Entonces fue cuando yo dije que necesito aprender a gestionar esto de otra manera porque el proceso puede ser largo y yo tengo que aprender a vivir con esto, que en realidad parece una tontería, pero yo no sabía. Entonces, y claro, todo eso termina en hablarte mal, en sentirte mal contigo misma, en esa autoexigencia. Entonces, pues, quería aprender a gestionar. Tú has dicho, parece una tontería, pero realmente, fíjate que eso es otra muestra de hablarse mal, porque no es una tontería una oposición. Y no solamente una oposición, un proceso de oposición, sino, estamos diciendo 4. O sea, 4 convocatorias. O sea, tontería no es. Las personas que han venido aquí que han estado opositando, ¿no? Muchas de ellas, pues, era el motivo por el que venían, ¿no? Como tú. Pero hay otras personas que no, que por otros motivos, pero la oposición estaba ahí. En cualquier caso les conoces y les ves, ¿no? Cómo viven.
Y yo creo que es uno de los procesos, o sea, creo que un opositor nace, o sea, no se hace. En el sentido de es una... No sé, ahora tú me dices tu opinión, pero hay que valer para ser opositor. Es decir, el nivel de implicación, de sacrificio es alucinante. Y claro, luego podemos caer en el otro... En el error de abandonar todo, ¿no? Que es un poco lo que estabas diciendo tú. Soy tan exigente, quiero esto, tengo esto tan claro que todo vale hasta el punto que a lo mejor pues eso me pierdo en el camino, como decías, ¿no? A nivel emocional, ¿cómo te afectó a ti, Nieves? Pues es que fatal, porque yo terminé totalmente desvinculada de amistades, desvinculada de pareja, de todo. Yo era mi sillita, mi escritorio y yo. Y era todo en plan de si voy aquí, tengo que darme prisa. No aprendí a disfrutar del café a lo mejor que me tomaba o del desayuno que tomaba, o si quedaba con amigas, yo estaba pensando en la entrega que tenía que hacerle a mi preparadora o el supuesto que tenía que hacer. No estaba disfrutando del momento y ya era en plan de, yo no sé, pero lo hemos estado hablando, una carrera universitaria pues dura unos cuantos años, se te puede complicar. Un poquito más, pero tiene un principio y un final, claro. Pero es que una oposición, tú no sabes cuándo es el final. Claro. Y es como tan impersonal porque tú no eres Nieves, tú eres un número y es en plan de ¿cuándo puede acabar esto? Y entonces que era en plan de yo llegar a un momento que yo querré, a lo mejor, no sé, comprarme una casa o querer hacer cosas y yo no puedo estar todo el tiempo aletargando mi vida hasta que tenga la plaza, porque ¿y si la tengo dentro de 10 años? Claro. O sea, no voy a hacer nada hasta estos 10 años, porque yo, sobre todo mi primera oposición, es como, yo siento que yo regalé mis 25 años. La gente dice, oye, el COVID nos quitó, a mí me quitó más vida ese año de oposición. Fíjate. A mí yo ese año lo regalé. Y ahí fue cuando yo dije que yo no quiero seguir regalando más. Claro, mi vida. Más años. Claro. O sea que, es que, claro, no es solamente el tiempo que dedicabas, vamos a hablar en pasado, ¿no? Que acabas de terminar. Sí. No, pero de todas formas esta oposición ha sido totalmente diferente. Diferente, ahora lo vamos a hablar, claro, ahora tenemos que llegar ahí. El tiempo real, ¿no? In situ, en la oposición, es decir, en el estudio, sino que a lo mejor si tú te permitías el lujo, entre comillas, de ir a tomarte un café o de quedar con unas amigas, realmente tú no estabas tampoco ahí, no estabas disfrutando ese momento, estaba con tu mente en la oposición, que eso probablemente sea pues más negativo que las horas que eches en la oposición. Es decir, es como repartir un poco el tiempo, pero también a nivel mental. Claro. Sí, porque antes era en plan de, tengo que estar, yo qué sé, 7 horas. Y a lo mejor es que esas 7 horas no te cunden. Pero era como, si me levanto del asiento, ya no lo estoy haciendo bien. Y la autoexigencia. Ahí está. No, ya no estoy bien. Claro. Porque no le estoy dedicando las horas que yo le tengo que dedicar a eso. Y entiendo que con la autoexigencia va mucho la culpa. Creo que va como de la mano, ¿no? ¿Cómo te llevas tú con la culpa? Yo fatal. Yo fatal. Porque claro, es que es en plan, es que te sientes muy mal. Cuando tú te marcas algo que, por ejemplo, yo me levantaba, yo es que soy muy organizada, y yo me ponía pues todo lo que tenía que hacer. Y como no llegase yo o no hiciese eso que tenía planeado para hacer, era como lo peor. El día lo he perdido, no me he organizado bien y es como, pues eso, el hablarte mal. El machaque, ¿no? Todo culpa tuya o por no... Pues hay veces que, yo qué sé, que te levantas de una determinada manera, que el día te cunde más, y es como que no, porque tú estás dedicada a eso y lo tienes que hacer bien. Claro. Punto. Entonces, como que no te permite fallar porque es que esa es tu obligación, solo estás haciendo eso. Aparte que la gente también, aunque no te lo dicen a males, solo estás opositando, solo haces esto y tú dices, ¿te parece poco? Claro, si es un trabajo en sí mismo, ¿no? Claro. O sea que la culpa está ahí y la exigencia está clara. Me has dicho que 4 años han sido 4 convocatorias, vamos. Vale, pero han sido diferentes cada una de ellas. ¿La peor es la primera, la que estabas comentando? ¿La que recuerdas con más...? Sí, la peor es la primera porque cuando, a pesar de regalar ese año, no lo conseguí. Entonces, que encima es en plan de... He regalado un año de mi vida, me he alejado de todo porque a mí también me gusta mucho el deporte, dejé de hacer deporte, de salir con mis amigos, de todo.
y no lo he conseguido. Entonces como que peor, porque tú dices, mira, si regalo un año y lo consigo... Tienes recompensa al menos, merece la pena. Pero aquí nada. Entonces fue como doble mazazo. Claro. Y ya el segundo año, es que lo que a mí me pasó es que yo empecé con educación física. Ya cuando fue el segundo año quitaron las oposiciones de educación física. Después me metí por las oposiciones de francés. Entonces, claro, ese año de transición, de que encima ya llevo 2 años preparándome para la oposición, me la vuelves aquí, me la quitas. A mí ahí también me vapuleó muchísimo, porque yo dije, Dios mío, ¿ahora qué hago? Claro. Porque es que no tengo, o sea, no tienes nada. Porque por lo menos estás estudiando una carrera, vas teniendo para tener tu título de la carrera, pero es que aquí no tienes nada. Claro. Empiezas sin nada y hasta que no consigas la plaza es que no tienes nada. O sea, ahí en ese momento te sentiste un poquito perdida también, confundida, ¿no? Aparte de angustiada, no sé, estamos hablando mucho de emociones, aparte de la culpa, pero... Yo me sentí fatal porque es en plan de... que como que todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio, porque yo creía que todo lo estaba haciendo bien, era como, no. O sea, que da igual lo que yo estuviera haciendo, es que no. Me lo quitaban por un lado, por otro. Qué frustración, ¿no, Nieves? También. Sí, ahí me sentí súper perdida. Ya sí me sentía perdida, que me estaba perdiendo yo. Yo creo que ahí fue cuando yo ya empecé a venir, porque a mí ya ahí fue en plan de, bueno, ¿qué hago? Claro. Si he estado toda mi vida peleando para ser maestra y ahora no puedo ser maestra, ¿ahora qué sentido tiene? Porque sí que es verdad que soy más ahora lo entendí que era más cosa, que aparte de maestra o de una profesión, pues esto es una pequeña parte de todo lo que tú eres, pero es que era lo único... Que tenías a lo mejor clarísimo, ¿no? De siempre. Y él estaba luchando y a mí siempre te venden, ¿no? Como que la creencia de si lo vas haciendo bien, si te esfuerzas, pues lo consigues. Y es en plan de como, no. Pues no, claro. Quizás eso no está funcionando. Y era en plan de, hostia, ¿qué hago? Si es que es lo que siempre me ha valido y lo que siempre me has dicho que vale, ¿por qué no me vale ahora? Entonces, pues, mucho en plan de decir que seré yo, que soy una inútil. Esa palabra me la he repetido 25 millones de veces. Inútil. Otro lo consigue, yo no, seré yo que soy una inútil. Claro. Y los demás sí pueden y yo no. Eso te destroza a ti misma. Entonces, claro, fue en plan de que yo no puedo hablarme así, aunque yo no vine porque yo me hablara mal a mí misma, yo vine porque, claro, ese pensamiento que yo tenía en mí tan interiorizado, lo verbalizaba en voz alta y la gente se quedaba en plan de, ¿cómo te puedes hablar a ti misma así? Entonces fue un poco también porque por mí y porque yo veía que los demás me decían que no estaba bien, no estás tú muy bien, y es verdad que no, que en aquel momento no. Pero fíjate que has dicho algo muy, muy interesante, esto de... Es como que siempre te habían dicho, ¿no? En la sociedad en general, probablemente en casa también, nos ha pasado a todas ciertas generaciones, ¿no? Que la constancia, o sea, que no vamos a decir aquí que la constancia no sea necesaria, lo es, para vivir es necesaria, pero es como tú esfuérzate en los estudios y consigues un objetivo claro y un tipo de vida y como que te ubicas en la sociedad incluso, ¿no? Y es verdad que no siempre es así. Y ha sido tu caso, lo que me estabas comentando. Sí. Tal vez hay que encontrar esa mitad de camino porque en el polo opuesto ahora también está pues generaciones más jovencitas, ¿no? Que le cuesta mucho el sacrificio, que le cuesta mucho la constancia, que entienden que no funciona así y tal vez es verdad. Pero como todos vamos a encontrar ese equilibrio, ¿no? Es complicado y además como tienes que decidir cosas tan importantes, tan pequeño o tan pequeñas, ¿verdad? Todavía lo hace más complejo porque todavía a lo mejor no eres lo suficientemente maduro o madura como para tomar unas decisiones. Yo creo que al final da igual el camino que cojamos y con qué actitud, pero si puede ser más equilibrado mejor y sobre todo el permitirse el empezar de nuevo. El equivocarse, o no el equivocarse, pero a lo mejor, oye, pues mira, pues empezar este camino y no es, pues retrocedo o me voy para otro. Tú te fuiste para otro camino. Y bueno, por ahora no, otro camino o casi, ¿no? Sí, porque en verdad es dentro de lo mismo. Pero sí otra especialidad, ¿no? En este caso. Pero bueno, que incluso otra cosa en un momento dado. Y no hablo en este caso de ti ni mucho menos, sino en general. Porque tenemos en la mente a lo mejor una idea,
pero está bien poder cambiar y tener esa flexibilidad, tal vez, ¿no? Sobre todo para las personas así más jovencitas que nos escuchan. Está bien que tengan un objetivo y si no, pues lo cambio y no pasa nada. Tenemos toda la vida para eso, ¿no? Sí, porque la vida es que muchísimo más flexible de lo que... A veces somos nosotros mismos, ¿verdad? A veces nosotros se nos mete en la cabeza algo que está muy bien el tener un objetivo, porque cuando estudias o vas a hacer una oposición, si no tienes las ideas claras, es mucho más fácil rendirte, abandonar, dejarlo, pero tienes que tener las cosas claras, pero también es verdad que aceptar que a lo mejor puede cambiar los planes o puede variar las cosas. Y no tiene que ser un fracaso. Ahí está, de como tú lo tenías planeado en la mente. Inicio, claro. Y bueno, me comentabas que la última posición ha sido diferente. ¿Qué ha sido esta última? Cuéntame, ¿por qué lo ha sido? Pues por cómo yo he decidido organizarme, en el sentido de que sí que era una parte importante de mi vida, era algo que tenía prioridad, pero no era lo único. Además tú estabas trabajando ya también, Ahí está. También eso es otra ventaja que a lo mejor tienen nuestras oposiciones, que es que accedemos a una bolsa de interinidad y por allí, bueno, es verdad que el opositar y el trabajar es un nuevo plus, pero es, como te decía antes, el aprender que no es lo único, que tu trabajo, cuando estás en el trabajo, estás trabajando, cuando estás estudiando, que no tienen que ser 7 horas, que si son 3, está muy bien, pero son 3 horas estudiando. 3 horas a tope. Y el fin de semana, cuando hay que salir, salir, estar concentrada en lo que estás haciendo. Que no es tan así, tan idílico, no, evidentemente, pues cuando tú estás estudiando, pues tú dices, ostras, en el trabajo que no se puede, o tú estás con tus amigos, tú dices, ostras, esto, sí, pero no es obsesivo. Ahí está, ya no sufres, porque antes era desde el sufrimiento y del malestar, y es decir, hay que ver que tú estás aquí, y ahora no. El machaque. Ahí está, ahora no, ahora es como más natural. Sí, y te lo permites. Ahí está, que es un pensamiento que sigue estando, pero no se rumie, sino en plan de, tienes que hacer esto y tú dices, cuando llega a casa. Claro, muy bien. Claro, porque, o sea, el pensamiento intrusivo, como llevamos a lo mejor años con ello ahí, ¿no? Pues es normal que aparezca, pero la gestión que hacemos de ese pensamiento, que es un poco lo que estás diciendo, es la clave, digamos, ¿no? Te viene el pensamiento porque es intrusivo y esto no lo controlamos, a veces nos vienen cosas feas, ¿verdad? Pero puedo o quedarme en ello y efectivamente rumiar, cocinarlo, como digo yo, ¿no? Quedarme ahí un rato y darle más forma, o identificar que es un pensamiento de estos que son feos, que no le tenemos que hacer mucho daño porque también merecemos estar aquí, tenemos que diversificar un poquito y demás, permitírnoslo, y entonces, igual que viene, se va si no le damos atención. Sí. Y eso es una de las cosas que hemos intentado aprender aquí en terapia, ¿no? ¿Para qué te ha servido a ti venir? Pues la verdad es que sobre todo el gestionar todos esos pensamientos que a mí me iban llegando, ya no solamente dentro de la oposición, porque claro, la oposición es una parte, dentro de toda mi vida en general, siempre me han venido pues esos pensamientos de infravalorarme, de no creerme capaz de hacer determinadas cosas. Entonces, que me hacían ese tipo de pensamientos, pues me hacían muy pequeñita, pero como eran parte de mí, pues tampoco, aunque tú lo identifiques, no lo ves normal. Claro. Entonces, pues a mí me ha venido bien en el sentido de poder saber ese pensamiento lo que es y el valor que tiene, en plan de no es importante o vale, lo tengo en la mente, pero no lo hago más grande, sino lo reemplazo por otro, o en plan de veo la parte objetiva de lo que estoy pensando, pero a lo mejor yo estoy pensando una parte súper subjetiva, como que yo qué sé, como que estoy tremendamente enorme, y después digo, bueno, si tengo los mismos pantalones desde hace un montón de años y antes no te veías tan enorme, pues no lo estarás ahora, ¿no? Entonces, pues son esos pensamientos del decirme inútil, pues ya, pues sí, para tan inútil que eres, has conseguido todo lo que te has ido proponiendo poquito a poco, que será muy grande o muy pequeño según el prisma
con el que Porque se lo ves. mire, pero para mí es importante porque es lo que yo he querido. Entonces son esas pequeñas cosas que te ayudan como que a aplacar esa autoexigencia que pienso que puede llegar a ser buena siempre y cuando esté bien regulada. Claro, exacto. Y no sea un machaque. Me has hecho referencia más como a otras cosas, ¿no? De la vida. Bueno, has hecho referencia al físico. Por ejemplo, era otro de los caballos de batalla, ¿no? Como se suele decir de tu vida, tal vez, y de la tuya y de tantas y tantas personas, principalmente mujeres, vamos. En general solemos tener más o menos complejos, más o menos inseguridades, pero yo creo que es una cosa que está... Yo no sé si alguien puede comentar que no tenga, o sea, que levante la mano que no tenga una inseguridad, una pega. Generalmente es muy difícil que nos queramos como somos, tal cual somos. De verdad, yo lo veo en consulta muchísimo, aunque no sea el motivo de consulta, se ve, se detecta. O sea, ¿tú cómo has vivido esa parte? Pues... yo qué sé, es que como estaba tan interiorizada en mí, para mí era algo normal. Y sí que es cierto que, en plan de normal, el no terminarme de gustar, el tener... Y aparte que es lo que tú dices, cuando tú vas hablando con gente es que al final el que es rubio quiere ser moreno, el que tiene el pelo rizado lo quiere tener liso. Entonces como que también lo veía yo algo normal y no le daba yo mucho valor. Lo que pasa es que sí que es cierto que eso también te hace a ti sentirte mal. Y bueno, pues poquito a poco, pues eso, el irte aceptándote de que tú eres de una determinada manera y ya está. Es que no tiene más. Algunos días te levantas mejor, otros días te levantas peor, un día te quieres más, un día te quieres menos, pero es que dentro del proceso de cada uno. O sea, yo ahora mismo... También será que ahora mismo en mi vida estoy un poco más estable. Sí, eso ayuda. Que sí, que yo me veo en el espejo. Yo tengo mi espejo en mi casa y mi lupa crítica. Entonces yo me veo, yo sé perfectamente cómo soy. Pero también es verdad que he aprendido pues a ver otras cosas que también son buenas y a mí pues como que me potencian. Claro, poner el foco de atención también en otros aspectos, ¿no? Tal vez, ¿no? Y aceptar los que a lo mejor no nos gustan, sería un poco la idea, que requiere un trabajo de aceptación al final, ¿no? A veces. Y lo que a ti a lo mejor no te gusta, a otra persona le puede encantar. A otra persona le encanta, exactamente. Que a lo mejor tú dices, a mí no me gusta nada mi pelo, y otra gente puede decir, pues a mí tu pelo me parece súper divertido y tal. Es que al fin y al cabo... Depende mucho de las gafas que nos ponemos, de las personas que ven, ¿no? Y la actitud, yo también veo mucho la actitud, porque hay gente que a lo mejor a primera vista tú la ves normal y llegan y te sonríen y hablan y tú dices, ostras, que la ves hasta de forma diferente. Entonces yo creo que es verdad que el físico, hombre, es importante en el sentido de que es nuestra carta de presentación, pero que también nuestra carta de presentación es cómo nos expresamos, cómo sonreímos, lo agradable que estás con otra persona. Entonces, pues yo pienso que sí, que hay que ser crítico en el sentido, hay que verse y también potenciar aquellas cosas que tenemos buenas, que seguro que tenemos muchísimas. Es como vernos en el todo, no solamente por partes, ¿no? Es como, bueno, el físico es la carta de presentación, o no, porque eres tú todo. O sea, efectivamente, cómo hablas, cómo te expresas, cómo sonríes, cómo miras, todo eso, a lo mejor no lo ves en una foto o cuando te miras al espejo, pero todo eso eres tú o es una misma, ¿no? Entonces, todo eso es que es importante que lo tengamos en cuenta todo. Sí, y también porque claro, yo también creo que muchos de nuestros complejos, muchas de nuestras inseguridades con el físico también vienen por las redes sociales, por que es que la es sociedad en sí. Es que tú ves, claro, una foto, nadie va a subir una foto fea. Si yo me hago 20 fotos, voy a hacer la foto que yo más guapa salgo, que está súper claro. Y luego los filtros y los retoques reales que se pueden hacer. Claro, y además se tienen muchas veces de referencia, ¿no? Esas influencers, personas que a lo mejor se dedican a su imagen. No es comparable tampoco una persona que trabaja en cualquier, yo sé, en cualquier puesto de trabajo común, ¿no? Pues obviamente ni la inversión económica ni de tiempo, no. Una cosa es la persona que se dedica a su imagen y ahí va a invertir todo lo necesario, y otra persona normal del día a día, pues claro, pues una persona eso normal. Entonces, no es comparable, pero lo hacemos un montón. Pues ¿de qué se llaman influencers? No, y aparte que es que también eso es mucho en plan de si soy de una determinada manera, a lo mejor encajo más, a lo mejor encajo menos.
quien quiera estar contigo va a estar contigo con 2 eres. kilos de más, 2 kilos de menos, con el pelo liso, rizado, porque al fin y al cabo es como tú dices, es como tú eres, las personas pues estarán contigo o no. Yo creo que lo más importante, y por lo menos lo que yo estoy peleando ahora, es la persona que tiene que querer estar conmigo misma soy yo. Exactamente. Entonces yo estoy intentando trabajarme a mí misma para yo estar bien conmigo, tener coherencia en las decisiones que yo vaya tomando, el aceptar, porque también eso lo hemos hablado muchas veces, a veces perdonamos, somos más flexibles con los demás que con nosotros mismos. Pues el perdonarme a mí mismo, porque yo estoy seguro que si viene alguien, y ahora mismo yo no, pero en otro momento de mi vida, si me viene alguien y me dice, llevo tantos años de la oposición, yo diría, no pasa nada, pero si yo llevo tantos años en la oposición, yo soy un inútil, yo soy tal. Esto lo estoy cambiando, entonces como esa autoexigencia, regularla, y que sea no en plan de los demás no y yo todo sí. Claro. Entonces es una cosa sí, al final usar también la parte racional, ¿no? Y objetiva. Bueno, Nieves, no sé si, claro, ahora mismo has terminado el examen, ¿no? Todavía no tenemos resultados. Me hubiera encantado decir aquí, pues mira que sí que ya tenemos, pero no puede ser. No se sabe. Pero bueno, ¿y ahora qué? El verano, por ejemplo, ¿cómo se presenta? ¿Cómo estás en un momento ahora de tranquilidad necesaria después de tanto tiempo? Cuéntame, ¿qué planes tienes? Desconectar ahora mismo en plan de no rumiar ningún pensamiento ni nada porque ya está todo hecho. Hay una parte que es la que podemos hacer nosotros, que ahí está hecho todo lo que se ha podido, ni más ni menos, lo que se ha podido con el tiempo y con las ganas y con las circunstancias que tenemos ahora mismo. Y a partir de ahora, pues a esperar, pero no esperar pensando... No estás esperando mal, ¿verdad? No. Lo estábamos hablando antes de empezar. No esperar pensando en, ay, a ver, ahora que llegue, no llega, no. Irá llegando poco a poco y como vaya llegando, se irá gestionando. Cuando llegue los baremos, pues yo miraré que esté todo bien, se acabó. Cuando llegue lo de las notas, pues miraremos si se entra estupendo y si no, pues a seguir como se ha estado haciendo siempre. Sí que es verdad que es como... Pesa, ¿no? Pesa, en plan de otra vez, pero... Claro. Es que también hay que ser consciente con el camino que se ha elegido. Aquí nadie te pone una pistola y está. Aquí lo has elegido tú. Y sí que es cierto que el trabajar, por un lado, sí que te cansa, porque tú dices, es que llevo otra cosa más. Claro. Pero también es gratificante porque ves que tu trabajo en la oposición ha tenido un sentido. Claro. Entonces, pues, la verdad que el trabajar a mí me ayuda bastante. Sí, esa es parte de esa estabilidad también, ¿no? Entre otros aspectos, pero... O sea, que yo te veo súper tranquila, te veo muy bien, tengo que decirte. Que no te lo he dicho cuando has venido, pero es verdad, estamos hablando ahora un poquito más y te veo tranquila, te veo en el punto que tienes que estar, me alegro mucho. Eso está bien. Gracias. Nieves, pues no sé si quieres comentar algo, alguna recomendación, algún consejo a las personas que nos vean, si se identifican contigo, con algo, o en parte de lo que has dicho. No sé si hay algo que quieras comentar... ¿Algún consejo o algo que a ti te haya funcionado? Pues en el sentido de yo soy muy pro al trabajo y al sacrificio y a la constancia, pero también he aprendido que es importante el respirar, el tomar aire, el parar, porque las pausas también forman parte del ritmo, entonces, y el escucharte a ti mismo, que eso es súper importante. Si hoy no puedes y hay que levantar el pie, no pasa nada. Y que a la hora de eso, de hablarte a ti mismo o de tratarte a ti mismo, es muy importante el que lo hagamos de buena manera, porque inconscientemente si nosotros no nos hablamos bien o no nos tenemos en estima, sin darnos cuenta también los de fuera vamos a dejar, porque son límites y cosas que no ponemos, ¿no? Porque lo vamos a tener tan interiorizado dentro, el que somos de una manera, que somos tal, que somos cual, que nos lo van a decir desde fuera y es que nos va a parecer normal, porque es que es lo que nosotros nos decimos. Entonces es muy importante para mí, ¿no? El trabajar eso, que la autoexigencia está muy bien, que el esfuerzo está muy bien, pero que hay que saber regularlo y escucharse.
porque a lo mejor si hoy no es el día de estar muchas horas o vas al nivel por lo que sea, como tú dices, no, escucharse, hay que hacerlo. O sea, porque al final es incluso, serás más productiva después, ¿no? Y tener esas pausas, esos tiempos de tranquilidad, de calma o de ocio, hará que luego lo cojas con más ganas. Así que al final es incluso positivo para lo que queremos, que es conseguir ese objetivo, ¿no? O sea que yo creo que con esa recomendación nos vamos a quedar. Perfecto. ¿No? Pues bueno, por mi parte nada, yo agradecerte de nuevo que hayas venido, ¿vale? Te repito, te veo muy bien. Creo que el miércoles nos vemos de nuevo, ¿no? Sí. Ya profundizaremos un poquito en todo, pero yo te veo bien, creo que ahora vienen esas vacaciones merecidas, a pesar de que tengas ahí esa espera, pero bien gestionada, como hemos dicho. Pero bueno, yo creo que te mereces relajarte, tranquilidad, ocio, hacer lo que te dé la gana y ya está, ¿verdad? Qué bueno eso. Pues nada, lo dicho, nos vemos próximamente. Muchas gracias por por habernos escuchado, visto, ¿vale? Recuerdo que estamos en Spotify y YouTube y dejar en comentarios lo que queráis. Muchas gracias.